Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a analizar por qué es importante discutir de productividad en la negociación entre empresas y sindicatos. Y el diálogo será con Daniel Paredes, que es experto en recursos humanos. ¿Cómo se logra sostener un negocio industrial en Uruguay con altos costos sin perder competitividad ni identidad? Pregunta que nos va a responder Luisa Verastegui, que es director de Mari. Amigos, bienvenidos a Empresarios de Acá. Como siempre es un placer, semana a semana, recibirlos a partir de no solo la pantalla de NSTV, en Nuevo Siglo, sino también en nuestro canal en YouTube. Estamos desarrollando la temporada número 11 del programa en el que ponemos, le llamamos el eslogan los temas que importan en la voz de los empresarios, ¿no? Y aquí incluimos también todo lo que hace a los profesionales, a los técnicos, a los ejecutivos que forman parte del sector empresarial, a poner sobre la mesa, quizás en un modo figurativo, la mesa de empresarios de acá, los temas de actualidad de las empresas uruguayas. Y uno de los temas de actualidad que viene marcando la agenda es la productividad en relación al trabajo, ¿no? En relación a las empresas. Y qué mejor que para este tema convocar a Daniel Paredes, que es profesor de gestión humana en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo de Uruguay, ILIEM. Ha sido gerente de recursos humanos de destacadísimas empresas por más de 35 años. Vamos a ver al correr de la entrevista en los Zócalos mucha de su vasta experiencia. Gracias, Daniel. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Tatiana, por la invitación. No, es un placer tenerlo aquí. Yo le quiero contar, le conté a Daniel, se lo mencioné en infinidad de veces y lo cuento ante cámara. Yo lo vengo siguiendo a Daniel en LinkedIn, principalmente, y en sus apariciones públicas hace muchísimo tiempo. Y hay algo que me marcó el decir, es momento, no distendamos más esta cita, de esta invitación al programa. Publicó en su cuenta de LinkedIn, que desde ya los animo a seguirlo, a Daniel, que es muy interesante siempre sus análisis. Publicó, en tiempos donde productividad vuelve a la agenda del mundo del trabajo, recomendable volver a algunos clásicos como Prokopenko. Joseph Prokopenko. Allí usted publicó una foto que la estamos viendo en pantalla, que es un manual práctico, la gestión de la productividad, hecho por la OIT. Es un libro de la OIT del año 89. Bien. ¿Y allí en qué se basa esa base quizás del concepto de productividad a lo que estamos discutiendo hoy? Del 89 para acá, decís. Sí. Bueno, en ese momento, mira, hagamos un poco de historia. Uruguay recupera la democracia, se reinstalan los consejos de salarios, el ministerio de Fernández Feingold como ministro de Trabajo, Luis Bresso como director nacional de Trabajo. Luego de las primeras rondas de negociación, se hace un intento por parte de la Dirección Nacional de Trabajo, en consonancia con la OIT, de discutir la productividad con empresas y sindicatos. Es el primer intento, allá en los años 87, 88, y justamente en ese momento la OIT estaba trabajando mucho este tema y, bueno, el libro de Prokopenko era una referencia en ese momento, sale y es una referencia como guía para la acción, digamos, de este tema. Y bueno, ese fue el primer intento, diría, de insertar el tema de productividad en la discusión de la negociación colectiva. Por distintas razones no sucedió. Pero bueno, obviamente acá estamos 40 años después con un tema que sigue siendo importante y pertinente, ¿no? Allí, Daniel, lo que es la discusión de la productividad a veces como que deja ciertos vacíos, sí, ¿no? Me da la sensación, porque hablando con empresarios decir, bueno, terminamos como una especie de conclusión de decir, bueno, pero primero tenemos que definir qué es productividad. Sí, ¿no? Sí. Por suerte en Uruguay en los últimos años hay mucho material que ha trabajado este tema. Hay un informe de la ANDE que acaba de salir, hay una comisión que armó el Ministerio de Trabajo y que dirigida por Eloísa González, que en el año 2024 emitió también un informe. Hay un informe de la OIT del año 2023 referido a la productividad en el Uruguay.
En definitiva, hay también algún análisis del propio IEM, trabajando con la Academia Nacional de Economía, un trabajo que se hizo respecto al estudio del trabajo, un informe de CPA, cuando Odone, el último trabajo de Odone antes de dedicarse a este nuevo rol, también dirige un trabajo de CPA. En definitiva, tenemos en los últimos 3-4 años en el Uruguay 7-8 informes técnicos muy sólidos sobre qué es productividad y sobre todo por qué es importante poner el tema de productividad arriba de la mesa en el Uruguay. Entonces creo que todo ese material lo que nos da es a todos los actores involucrados en esto, a empresas, a sindicatos, a trabajadores, elementos como para decir, bueno, este tema realmente es importante para el Uruguay, es importante para el desarrollo del Uruguay. ¿Y por qué es importante ponerlo en la agenda? ¿Por qué es importante ponerlo en la agenda? Porque el Uruguay es un país que tiene problemas de productividad. O sea, Uruguay es un país donde su crecimiento ha sido importante, pero su productividad es muy dispar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de productividad? Estamos hablando de cuánto me cuesta producir algo, en definitiva. Tú pones en el dividendo lo que producís y en el divisor pones lo que me cuesta. ¿Tá? Entonces, en definitiva, la lógica es, la productividad aumenta si tú con menos insumos, con menos recursos, producís lo mismo, o si con los mismos insumos producís más. Y es un factor de competitividad de los países y de las empresas. Estos análisis, en particular incluso el análisis de la OIT del año 2023, son bastante claros en decir que Uruguay, dentro de sus enormes ventajas institucionales, de seguridad social, de una sociedad integrada y demás, tiene desafíos para encarar para la mejora de la productividad. Entonces, de todo ese material que hay, que es muy vasto, yo creo que lo que es importante ahora es ver cómo esto se baja a la realidad de las empresas. Porque, en definitiva, la productividad no tiene ideología. La productividad, un trabajo más productivo es en beneficio de todo el mundo. O sea, la empresa mejora sus condiciones de competencia y probablemente la mejor forma de mejorar los salarios de los trabajadores sea a través de mejoras en la productividad. Entonces, hay mucho material en los últimos años y es importante ver si ahora podemos llevar este tema a la discusión en el mundo del trabajo para incorporarlo a la agenda de las organizaciones, de las empresas. Allí ya vamos a ir a ese punto, ¿no? Pero preguntarle, ¿no? Porque, bueno, tenemos una definición que está bastante, digamos, acordada, ¿no? de lo que es productividad en general. Sí. Ahora allí las formas de medición necesariamente deben de variar. Y bueno, sí, a ver, la productividad se compone de diversos factores, el trabajo es uno, el capital, condiciones del país, o sea, hay diversos elementos que hacen lo que técnicamente se llama la productividad total de los factores, que son todos los elementos que inciden en la productividad. Pero cuando tú bajas una discusión concreta es, en este lugar, ¿qué podemos hacer para mejorar la productividad? Y ahí el sector importa, el tamaño importa y sobre todo la empresa importa. O sea, yo te diría que daría la impresión de que la discusión genuina de productividad es más sensato manejarla en empresas que en países o en grandes sectores, ¿no? Porque es en la realidad de la empresa donde uno mide si se puede mejorar o no las condiciones de productividad. Ahora allí, para después, y lo invito a que sea en el próximo bloque, hablemos de la discusión del hoy, ¿no? De la productividad, de la agenda, si es posible incorporarlo como un instrumento para la negociación de salarios. No menor es lo que me comentó al principio, ¿no? Que hace ya casi 40 años tuvimos experiencias de empezar a discutir estos temas, pero ¿se aplicó en algún momento? Hay sectores del país específicos y empresas específicas que han mejorado sustancialmente su productividad en muchos. Y hay otros que las tienen bastante estancados. O sea, es desparejo, es heterogénea la realidad del país. Pero cuando uno mira esta cuenta que te digo, o sea, qué insumos se usan para sacar tanta producción o para dar tal servicio, tú ves ejemplos de empresas o de sectores que han mejorado su productividad y otros que están bastante estancados. ¿Sí? ¿Incorporaron estas empresas la productividad en las negociaciones salario o bonos, compensaciones? Porque la negociación es una, ¿no? Claro. Digo, mira, en general la discusión macro ha sido poco fructífera. O sea, cuando se ha intentado, y ahora después lo hablaremos, cuando se ha intentado discutir
a nivel país o a nivel sectores o a nivel cámaras, PIT-CNT, productividad, en general el tema no ha sido muy exitoso. Pero si tú vas a realidades concretas de empresas, tenés mejoras en productividad y tenés negociaciones a consecuencia de mejora de la productividad. Que pueden ser por mejora de diseño de los puestos de trabajo o pueden ser por incorporación de tecnologías. A veces yo incorporo una nueva máquina y mejoro la productividad, lo que se llama productividad del capital. O sea, en definitiva, ahí no es que modifico las condiciones de trabajo a consecuencia de la máquina que traigo, pero bueno, es la máquina la que mejora la productividad. Pero hay espacios para mejorar la productividad en el trabajo, que es trabajar en forma más inteligente. O sea, y esto tiene que ver con que cuando tú trabajas estés agregando valor mientras haces las cosas. Y cuando tú miras los puestos de trabajo y la realidad del mundo del trabajo, a veces los puestos tienen lugares más eficientes y lugares más ineficientes. Y esto lo sabemos todos. ¿Cuál es el problema ahí? Si yo vengo a decirte que te voy a cambiar tu puesto de trabajo, que tu puesto de trabajo se va a eliminar porque viene una máquina y lo sustituye o porque cambia con esto, tú como trabajador o trabajadora te sentís amenazado porque asocias tu trabajo al puesto de trabajo que ocupás. Y este es un tema muy importante para discutir cambios tecnológicos y para discutir productividad. O sea, es importante que el trabajador, la trabajadora sienta que su trabajo no está dependiendo de cómo hace hoy el trabajo, sino que puede estar dependiendo de, bueno, ese trabajo se puede modificar y tú te podés reconvertir, podés recapacitarte, podés ir a otro rol o tu tarea se hace de otra manera. El ejemplo de la maquinaria es muy claro. O sea, yo no conozco empresa que una vez que tiene la tecnología disponible y es económicamente viable incorporarla, no la incorpore. ¿Qué pasa? Se incorpora la tecnología, se reducen los puestos de trabajo. Bueno, entonces, antes de incorporar la tecnología, es importante discutir con los trabajadores, con los sindicatos, bueno, cómo va a impactar esto en los puestos de trabajo, qué vamos a hacer con la gente, cómo vamos a reconvertir, cómo vamos a recapacitar personas. Entonces, un tema muy importante para discutir productividad tiene que ver con que yo me saque el miedo de que mi trabajo depende exactamente de hacerlo como lo hago hoy. Claro. Porque ahora hablamos de inteligencia artificial, pero hace 300 años fueron las máquinas textiles. O sea, el trabajo siempre está en dinámica con la tecnología. O sea, siempre la tecnología impacta sobre el trabajo, cambia la forma de trabajar y se hace el trabajo de otra manera. Entonces, es importante que en las empresas exista madurez de empresarios y de sindicatos para discutir estas cosas de forma tal de que las empresas sigan siendo competitivas. ¿Pero esta discusión está dada? ¿O está dada? En algunas empresas sí y en otras no. Y en algunos sectores sí y en otros no. En general, los sectores más competitivos, los sectores que compiten en el mundo real de la economía y que si no hacen bien las cosas hay otro que las va a hacer mejor, son los sectores más dinámicos para encarar estas discusiones. Y los sectores más regulados, lo que depende más de decretos, de leyes, de protecciones, son sectores donde se discute un poco más lento este tipo de temas. No tienen tanta necesidad de ser más productivos. O por lo menos se visualiza que la expectativa del mundo del trabajo pasa por otras cosas que no sean un trabajo en una empresa competitiva con empleos productivos. Clarísimo, Daniel. No, quería agregar algo más. Un tema importante es, productividad no es pedirle mayor esfuerzo al trabajador o a la trabajadora. Eso no es productividad. Hubo, en aquellos años 80 que te digo que se intentaron las primeras discusiones, uno veía un PIT-CNT 40 años atrás donde discutir de productividad era explotar más al trabajador. Y no se trata de eso. Se trata de que los trabajos sean más inteligentes, más inteligentemente hechos y agreguen real valor. Entonces, yo trabajaba en la industria forestal en la época que había muchos motosierristas y hoy hay una máquina cosechadora que maneja un chico o una chica que maneja un joystick y corta los árboles. Es un trabajo más seguro, es un trabajo mejor pago, es un trabajo más capacitado. Se incorporó una tecnología. ¿Cambiaron los motosierristas? Sí, cambiaron y se fue reconvirtiendo. Eso aplicado a muchos ejemplos, bueno, es la forma. Pero lo que sí es importante es la forma en la cual los salarios pueden mejorar tiene mucho que ver con que los puestos de trabajo sean más productivos.
Esto es clarísimo y con este concepto lo invito a ir a la pausa. Daniel Muchas Paredes, gracias. que es profesor de gestión humana en el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, es especialista en recursos humanos, una vasta trayectoria y nadie mejor que hablar de estos temas con él, así que vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Empresarios de Acá. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Hace unos días, en las sierras de Minas, nació un nuevo movimiento social. Yo prefiero agua. Cientos de personas se reunieron en un día cargado de música y buenas historias para impulsar un mensaje claro: elegir agua es elegir bienestar. Salus se sumó al compromiso y transformó sus etiquetas. Ahora, sus botellas llevan la palabra agua en lugar de la marca, como un recordatorio para que todos incorporemos el hábito de hidratarnos mejor cada día. Yo prefiero agua. Sumate vos también al cambio. Elegí agua. Elegí sentirte bien. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de Empresarios de Acá. Estamos en diálogo con Daniel Paredes, que es profesor de gestión humana en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, el IEM. Es un especialista en recursos humanos con una vasta trayectoria y estamos hablando de todo lo que hace al concepto de productividad, ¿no?, aplicado a las empresas, cómo también tiene que ver con la reconversión del trabajo, ¿no?, ante la tecnología, que muchas veces y siempre los cambios generan resistencias, Claro. ¿no? Sí. Pero allí, Daniel, no menor, es ver y saber, en realidad, más que nada, cómo usted está observando la discusión de productividad en estos tiempos. Bien, hay una intención clara de que el tema vuelva a la mesa. Creo que en eso el ministro de Economía lo ha expresado y se han expresado diversos actores en los cuales se considera que es importante discutir el tema de productividad. O sea que creo que una vez más vuelve a la mesa. Y además, por suerte para todos, la inflación en Uruguay hace 2 años que está más baja y eso nos ayuda a que las discusiones salariales no sean a ver cómo recupero frente a la inflación, sino que podamos empezar a discutir otras cosas. En ese contexto, seguramente el tema de productividad esté. La duda es si los consejos de salario son el lugar eficiente para discutir esto. Ya que hay un antecedente que es el gobierno de Mujica. En la 4ª y 5ª ronda de los consejos de salarios, en el gobierno de Mujica, se trae el tema productividad para discutir en los consejos de salarios. Y la discusión fracasó. Y fracasó porque fue muy difícil definir en ramas de actividad, en conjuntos de actividad, el tema de productividad e indicadores eficientes para medir la productividad. Y esto tiene mucho que ver con lo que decíamos en el capítulo anterior, o sea, es importante ver que el tema productividad, lo ideal es discutirlo en empresas. Entonces, creo que el tema vuelve, creo que en Consejo de Salarios va a ser difícil que se logren resultados concretos, pero creo que las empresas y las organizaciones sindicales tienen oportunidades de seguir tratando este tema en las empresas, porque es ahí donde se ve el mundo real y concreto del trabajo, e incluso es ahí donde hay ejemplos concretos exitosos de discusiones de productividad con acuerdos de productividad, ¿verdad? Allí debería estar atado, por ejemplo, una negociación salarial teniendo en cuenta la productividad, pero digamos con una negociación que ya
sea más sectorizada, como piden algunos empresarios, algunos analistas, es decir, que no sea, digamos, la rama de actividad la general y que tenga distinción entre tipos de empresas quizás más pequeñas. Claro. ¿En un modelo así también se podría discutir la productividad por empresa? Sí. Lo sensato es discutirla en las empresas porque son los lugares donde la realidad concreta permite discusiones eficientes para sacar convenios de productividad para adelante. ¿Qué se puede hacer en Consejo de Salarios? Sin duda fijar salarios mínimos, categorías, protección del salario frente a la inflación, algunas escalas de beneficios. Pero cuando uno baja concreto a búsquedas de cómo subimos el salario real, inevitablemente la productividad va a estar. La agenda del ministro de Trabajo trajo a los 25.000 pesistas arriba de la mesa. Y está muy bien. Yo te diría que hay dos sectores donde es claro que los 25.000 pesistas están: vigilancia, limpieza. ¿Tú cómo encarás una mejora de esos salarios? Y hay básicamente dos vías. O se encarecen los precios de vigilancia y limpieza, porque en definitiva el factor trabajo va a subir el precio y eso va a impactar en el precio de los servicios, o a veces buscas formas más inteligentes de diseño de trabajo, de incorporación de tecnologías, en las cuales en definitiva puede haber espacios para incrementos de salarios reales que tengan que ver con elementos de productividad, ¿no? Ojo, sí. Esto no quita que, sin duda, hoy vivir con 25.000 pesos en este país nominales es una utopía, ¿no? Eso está claro. El tema es cómo encaramos para que las empresas, los negocios, las actividades sean sostenibles, discusiones donde permanentemente podamos lograr esto. Y lo que uno ve es que en la medida en la cual las productividades aumentan, o sea, la capacidad de las empresas de producir servicios o productos en relación a los insumos mejoran, esa cuentita que decíamos al principio, hay espacio para mejorar los salarios reales. Allí, Daniel, ¿cómo viene también lo que es este concepto de incorporar en la negociación colectiva desde el punto de vista de los sindicatos? ¿No? Sí. Porque estamos mencionando, sí, obviamente es un programa que pone el foco en las empresas, pero no menor es cómo usted lee, ¿no? Claro. La discusión desde el punto de vista sindical. Sí. Cuando uno mira la gran prensa, el acto del 1 de mayo, tú en general no encontrás mecanismos muy abiertos para que estas cosas estén en la agenda abiertas. Ahora, cuando tú vas a la realidad concreta de empresas que tienen organizaciones sindicales, ha habido y hay ejemplos concretos de acuerdos de empresas con sindicatos para implementar cambios tecnológicos o mejoras en los procesos de trabajo que impliquen mejoras en la productividad y que como contrapartida tengan incluso mejoras en los salarios de los trabajadores. Cuando tú bajás a la realidad de las empresas, eso está. En estos estudios que te decía, se habla de que hay algunos ejemplos de convenios. Yo creo que los que haya es bueno tenerlos en cuenta y que hay que sacar el miedo a hablar de estos temas, y sobre todo me parece que un mecanismo útil puede ser ver buenas prácticas me refiero a empresas y sindicatos que hayan asumido desafíos de mejoras de la productividad, que hayan logrado acuerdos en este sentido y que desde ahí se pueda expandir la idea. Pero para esto es central lo que te decía antes, o sea, los sindicatos de alguna manera tienen que tener la garantía de que aunque haya una reducción de puestos de trabajo, eso no impactaría en despidos o seguros de paro, porque bueno, si pasan esas cosas, obviamente la gente se va a negar a discutirlo. Entonces, de alguna manera vos tenés que discutir cómo hacemos más eficiente el trabajo, pero hacer esa eficiencia, cómo hacemos para que el impacto en el empleo sea el mínimo posible. Allí Daniel ha mencionado en varias oportunidades que obviamente que hay sectores o empresas que están aplicando este concepto de productividad y que después realizan una mejora en el salario como consecuencia. Sí. ¿Podría dar un ejemplo de cómo miden esas empresas la productividad? O sea, no sé, imagino yo que es un Excel, pero debe ser muy básico, capaz, ¿no? Pero básicamente no sé. Es esta cuenta, o sea, si los insumos... a ver, productividad laboral es medir cantidad de producción por horas trabajadas. Si en definitiva logramos mejorar ese coeficiente, o sea, cuánto producimos en tantas horas, en general puede haber
ahí puede haber tres tipos de acuerdos entre empresas y sindicatos, y los hay en el mundo concreto. Incremento de salarios reales, o sea, bueno, como en definitiva se va a trabajar con menos gente, esto permite mejorar los salarios un tanto por ciento, o subir las categorías, que es una forma indirecta de mejorar los salarios. Introducir esquemas de incentivos o retribuciones variables, o sea, yo gano un salario fijo, que es el fijado por el Consejo de Salarios, pero si la calidad o la producción en relación a las horas trabajadas es mejor que tanto, puedo ganar un premio que se calcula mensualmente, y hay un mes que se gana y hay otro mes que no se gana, ¿verdad? O una tercera variable es, se hace un cambio, entonces se da un premio por única vez a los trabajadores impactados por ese cambio, y bueno, y en definitiva hay una partida que se paga frente a un cambio específico, ¿verdad? Yo diría que el salario variable vinculado a mejores resultados es una cosa que está bueno que se implemente más en el Uruguay. O sea, que en definitiva tu salario fijo te garantice un piso, pero que de ahí para arriba puedas tener mejoras que tengan que ver con mejoras en la productividad, o sea, mejoras en la relación en cuánto trabajo ponemos y cuánto producto sacamos. Es un mecanismo que me parece que es bastante eficiente para lograr acuerdos de productividad. Podrían llamarse comisiones, por ejemplo, ¿no? Comisión por ventas es una forma bien sencilla, o una comisión de call center. Yo qué sé, si tú sos operador de call center y atendés 18 llamadas, o si atendés 24 llamadas, bueno, la productividad es distinta. Claro. Lo que sí es importante ahí, y acá las empresas tienen mucho para hacer también, es que la información sea confiable, ¿verdad? Y que todos creamos que la información que estamos manejando y con la cual vamos a pagar estos salarios variables es una información que todos la consideramos cierta, justa, ¿verdad? Porque si empieza a haber desconfianza entre las partes en la negociación, en general, no, que me va a esconder datos, que no me va a mostrar todo. Y bueno, y eso también tiene que ver con una historia. En general las empresas muestran más los números cuando pierden plata que cuando ganan plata. Eso es así. Sí, y allí, Daniel, ¿cómo usted ve? Porque estamos en la puerta ya en estos días, ya se empiezan a vislumbrar avances, pautas, señales para lo que es la negociación colectiva. ¿Y cómo usted lee, ¿no? Esta negociación? A ver, es una negociación muy grande, hay muchos sectores que van a negociar simultáneamente. Obviamente, como en todas las negociaciones, las rondas de los consejos de salarios, habrá pautas del Poder Ejecutivo que determinen situaciones que se quieren atender. Parecería, obviamente, el tema de cómo evoluciona el salario respecto a la inflación, aunque la inflación haya bajado, va a ser un tema. Daría la impresión, por lo que enuncia el ministro de Trabajo, que el tema de los salarios más sumergidos va a ser otro tema para tratar. Y bueno, no sé si vendrá o no la productividad. Lo que sí te digo es que me parece que en la agenda de 3-4 meses que dura el Consejo de Salarios para toda una rama de actividad, es difícil prever que de ahí salgan acuerdos de productividad sectoriales para toda una rama de actividad. Lo más probable es que la ronda salarial, que arranca en estos días, como tú decías, y que se estirará hasta fin de año, algunos grupos acordarán antes, después, trate temas de categoría, salarios mínimos, algunos beneficios, pero no visualizo que haya acuerdos por productividad ahí. Capaz que la discusión de acuerdos por productividad tiene que trascender los consejos de salarios y tiene que irse dando en espacios donde las partes vayan trabajando más lentamente, pero capaz que con un sentido de más largo plazo. Porque al final del día vamos a tener los trabajos que nuestra economía sea competitiva para darnos. El otro día tú estuviste con Débora Ellenter aquí, sí. Y ella presentaba un dato que es bastante duro, y es en las actuales condiciones económicas, el empleo que tenemos, no hay muchas perspectivas de que crezca, decía, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Y esto lo dice muy claramente Odone y todo el equipo económico. Y tenemos que crecer por el lado de incrementar la inversión. ¿Cómo incrementás tú la inversión? Y incrementás la inversión generando condiciones competitivas. Condiciones competitivas quiere decir que
nuestro país para producir tiene que ser tanto o más competitivo que otros países, que son opciones que los inversores tienen. Toda esa discusión de competitividad, de mejora salarial, de protección del empleo, inevitablemente tiene que incluir el tema de productividad y cuán productivos somos para generar más y mejores empleos. Y acá también hay un tema no menor, que es, porque hablamos de la relación entre empresas y sindicatos, pero las empresas son las que diseñan los puestos de trabajo. Y mucho de la productividad tiene que ver con un diseño inteligente de los puestos de trabajo. Entonces, también daría la impresión, insisto, hay empresas donde claramente esto se hace en forma sostenida y su productividad aumenta de forma constante, pero daría la impresión de que la discusión de cómo podemos hacer más inteligentemente el trabajo es una discusión donde las empresas les toca capaz liderar la propuesta y a empresas y sindicatos en conjunto convenir cómo se implementan esas propuestas y bueno, y cómo en definitiva eso termina redundando en empleos mejor pagos porque son más productivos. Qué interesante, Daniel. Desde ya le extiendo la invitación para otra oportunidad porque estos temas siguen. Perfecto. Forma parte del mundo del trabajo. Daniel Paredes, que es profesor de gestión humana en el IEM, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Ha sido gerente de recursos humanos, lo estuvimos viendo en los zócalos que lo han presentado durante más de 35 años. Sí, en las principales empresas del país. En bastantes grandes, sí, en empresas. Sí, tendrá anécdotas. Muchas experiencias, siempre en recursos humanos en distintas ramas. Eso también te permite ir viendo distintas realidades del mundo del trabajo y aproximarte a una visión de estos temas que estábamos hablando desde el mundo real de las cosas, ¿no? Porque es importante ir a las realidades concretas de las empresas para discutir estos temas. Qué interesante, Daniel. Bueno, lo espero en otra oportunidad, Encantado. con el librito, con otro librito de referencia quizás. Perfecto, te agradezco mucho, Tatiana, y bueno, ha sido un gusto participar del programa. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hidro. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Cuando la persona tiene más edad es cuando más con sus pensamientos vuelven a la infancia. Entonces me permite recordar cosas que son parte de mí, todas las que pongo ahí. Desde mi familia, de los lugares donde estuve, desde los equipos en que estuve, las parcialidades, o sea, una vivencia enorme. Y yo lo hice porque informar más del Tavares persona. Y después que me convencí, lo hice. Vamos a ver si lo hice bien. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Bien, continuamos en Empresarios de Acá y lo anunciábamos al comienzo del programa en la portada. Tenemos ya aquí en nuestros estudios a Luis Averastegui, que es director de Mari. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, un placer estar con ustedes. Además, Luis, amigo, que se ha venido especialmente de Santa Catalina para la nota. Son 200 kilómetros. Bueno.
con la ruta bien es un ratito. Bueno, muchas gracias por estar acá y además una cosa que nos decíamos fuera de cámara que bueno, que siempre es como raro vernos también dentro por fuera de lo que son exposiciones agropecuarias y demás, así que un gusto tenerte aquí. Bueno, sí, el gusto y el placer es mío de estar con ustedes, contigo, con tu equipo. Y sin duda que sí, porque por lo general digo, es o en Expo Prado o en Expo Melilla que nos encontramos, que charlamos y bueno, hoy en un ámbito diferente. Bien, bueno, siempre es un placer conversar contigo, Luis. Bueno, Mari es una empresa que tiene historia de décadas aquí en nuestro país, liderando lo que es la industria nacional, ¿no? En ese sentido, de maquinaria agrícola, que se sabe mantener vigente, ¿no? Y allí, no menor es saber cuál es la experiencia de sostener un negocio en Uruguay con altos costos, ¿no? Sin perder lo que es la competitividad y la identidad, ¿no? Allí te dejo planteado este esquema. Sin duda que sí. Es algo muy difícil. Mira lo que te voy a decir. O sea, es difícil mantenerte más de 6 décadas en el mercado, pero más difícil aún para una empresa es cuando esa empresa es fabricante. Porque hoy por hoy, en un país, como tú bien decís, que es costoso producir, que tenemos un costo muy alto para competir en precio, para ser competitivo, valga la redundancia, con empresas del exterior, que son la competencia en el caso nuestro, mantenerte más de 6 décadas, sin lugar a duda que eso es muy importante. ¿Y dónde está la clave? Bueno, hay más de un factor, sin lugar a dudas. Lo principal, lo primordial, es haber seguido una línea que comenzó con el fundador, el señor Roberto Turola, en el departamento de Colonia, ya por el 1963. Después pasó con el segundo propietario, con Carlos Pérez, que la traslada a Santa Catalina a la empresa fines del 86, principios del 87. Y sigue con nosotros, con Gustavo, que hoy en día somos los propietarios. O sea, nosotros empezamos como funcionarios, yo un 2 de abril del 90 con 20 años y Gustavo un 31 de julio del 95, tenía 15 años. Sin lugar a dudas que cuando tomamos la posta, después un 26 de diciembre del 2013 como propietarios, se siguió con la misma tendencia, se siguió con la misma filosofía y se reafirmó de hacer productos de calidad, porque en cuanto a cantidad no le podemos competir a multinacionales en Uruguay. Ajá. Y eso no solo, Tatiana, va para el rubro nuestro de maquinaria, sino para los demás rubros. Y por sobre todas las cosas, con un servicio postventa, con una atención al cliente personalizada, o como dicen nuestros clientes, y para nosotros es un honor, con un servicio 6 estrellas. Qué interesante, ¿no? Allí, porque es la forma también de poner ese valor agregado, ¿no? En todo lo que uno hace, y también explicar y contar, ¿no? Por qué también, o sea, son exitosos los negocios en Uruguay, porque dentro de un marco, de un escenario X que tenemos, bueno, de alguna forma las empresas hacen lo que hacen. Sin duda que sí, y mirá la apreciación tuya da para explayarse más, porque no solo, o sea, nosotros venimos que éramos 2 empleados, o sea, primero que nada, la estabilidad institucional que tiene el país, la seriedad con que muchas veces nosotros quizás lo damos por hecho y no lo valoramos o lo damos por algo que está implícito, pero esa seriedad institucional, esa seriedad del país, lleva a que las cosas en Uruguay, con sacrificio, vaya que sí, pero que son posibles. Tú date cuenta que nosotros con Gustavo éramos empleados. Y si nosotros somos unos fenómenos, no. Somos 2 uruguayos que nuestros viejos eran productores agropecuarios, que fuimos a una escuela rural. Si nosotros podemos llegar a liderar hoy en Uruguay la empresa más importante de fabricación de maquinaria agrícola conocida en la región, es porque en Uruguay se pueden hacer las cosas. Y en Uruguay muchas veces escuchamos a los empresarios que dicen, no, porque el tema laboral es complicado. Si nosotros hemos podido reunir un equipo, porque la idea puede ser del empresario, pero si vos no tenés un equipo de colaboradores en los cuales les puedas transmitir lo que es la esencia de la empresa, no lográs los objetivos. Y bueno, el tener
hoy más de 50 colaboradores, hablando criollamente con la camiseta puesta, sin lugar a duda que es la muestra que en Uruguay, por encima de los costos que son elevados de producción y lo demás, se puede ser competitivo. Allí, Luis, yo sé que, bueno, obviamente estás vinculado a un rubro industrial, con contacto con muchos empresarios y sin duda seguramente que están también manejando aspectos de conceptos como la productividad, ¿no?, en los negocios, para tenerla en cuenta también para mejorar la competitividad, para que se aplique, por ejemplo, en negociaciones salariales. Justamente en el bloque anterior veníamos haciendo un análisis exhaustivo, ¿no?, del concepto, de cómo se mide, si es posible incluirlo o no en una negociación salarial, pero más allá de eso, técnicamente, por ejemplo, a tu entender, ¿cómo entiendes que esa discusión se está dando? Si quieres darme un ejemplo de la empresa que lideras, la productividad, ¿qué rol está ocupando en las discusiones empresariales para ti hoy? Bueno, yo te voy a hablar, Tatiana, del caso puntual nuestro, que es el que puedo hablar con propiedad. Yo creo que es un tema fundamental. Es un tema fundamental, pero tenemos el deber, los empresarios, de saberle llegar al colaborador, al empleado, y hacerle ver la importancia de la productividad. Pero también la otra, o sea, esto es una tarea en conjunto. Tenemos que hacerle ver, pero al operario, al empleado, le tiene que llegar en el bolsillo que ese aumento de productividad lo beneficia también. Yo siempre digo, y acá voy a generar un poquito de polémica. A ver, me encanta. No toda persona que tiene una empresa es empresario. Hay empresarios y hay personas que tienen empresas que son dos cosas diferentes. El empresario tiene que tener claro el cliente, pero principalmente los colaboradores, porque si no tenemos una estructura fidelizada con el objetivo de la empresa, no va a poder seducir a ese cliente y ese cliente no va a poder ser un cliente fiel de la empresa. Hoy por hoy, el 90% de las decisiones de compra son emocionales y no racionales. Deberían ser al revés, pero no. Entonces, para vos cautivar a ese cliente, para vos enamorar a ese cliente, y tenemos que trabajar juntos con el empleado. Y el empleado tiene que tener claro que cuanto más aumentemos la productividad, vamos a poder achicar esa brecha que tenemos con el producto que viene del exterior. Nos ha pasado a nosotros en mercados regionales que en el precio frío de una lista de precios estamos caros, por supuesto, porque tenemos un costo país elevado, y el diferencial nuestro es la calidad y el servicio postventa. Pero ese trabajo hormiga lleva tiempo, porque hasta que el cliente, me pasó en Paraguay, nosotros pusimos un pie en el 2014 y vos le decías a un productor en el Chaco paraguayo, mire que tenemos servicio, y el productor te miraba y dice, ¿tendrá o será para venderme? Eso lleva tiempo. Y para cautivar y para seducir a ese cliente, vos tenés que tener un equipo que tenga claro su fundamento, pero principalmente que vea que ese aumento de productividad que te va a hacer competitivo, que le va a asegurar el trabajo, mirá lo que te estoy diciendo, le va a asegurar el trabajo no solo para él, sino para sus hijos, que en una visita de la escuela, en la fábrica, para nosotros el orgullo más grande era que niños de 11 o 12 años te dijeran que el sueño de ellos era trabajar como los papás. Y bueno, para lograr todo eso, ese aumento de productividad tiene que llegar al bolsillo del empleado. Entonces yo creo que es un tema fundamental, pero creo que el primer paso o el primer grano de arena tiene que ir de los empresarios en de saber que al obrero le llegue esa propuesta, porque podemos hablar muy lindo, pero si en el bolsillo cuando llega a fin de mes no nos llega, es muy difícil que el empleado lo pueda captar. ¿Entiendes que en la mayoría de los casos, o no, lo pregunto, cuando empresarios con quien tú te vinculas, quizás del área industrial, vamos cerrando el cuello de botella para ir filtrando, entienden esto que tú planteás? O sea, o manejan el concepto de productividad como un concepto que quizás
vamos todos por ahí porque es como el tema de discusión en agenda? Lo pregunto. Mira, yo humildemente desde la posición mía o el contacto que tengo, yo creo que va, porque todos hablamos de productividad, pero yo veo que en parte del sector no está clara la idea y se habla de productividad, estamos con el tema de que trabajamos las 8 horas, trabajamos menos, trabajamos más, pero no veo en parte del sector empresarial que esté tan claro ese tema. Yo creo que quizás, y sin quizás, nosotros al estar en el interior y estar en una localidad pequeña, tenemos, por decir de una manera, por conocer el entorno familiar del personal, por lo demás, tenemos una ventaja que en las grandes ciudades no se tiene, ¿no? Pero yo creo que el sector no tiene bien claro ese tema, y el día que lo tengamos claro, el día que esa discusión esté sobre la mesa y que también el empleado lo tenga más claro, yo creo que todo se va a encauzar de una manera más armoniosa y sin ninguna duda que el que gana es el país. Si gana el país, ganamos todos. Clarísimo, Luis, como siempre, ¿no? Vamos, ya te dejo una pregunta para el próximo bloque, ¿no? Un poco cómo ves la estructura, ¿no? En ese sentido, ¿no? Del empresario y de hacer negocios quizás en el interior del país con respecto a Montevideo, ¿no? Esa quizás particularidades que tú observas, ¿no? A la hora, por ejemplo, de liderar las empresas, ¿no? Del trato con la gestión, digo, de algunas cosas que involucran tu expertise. Vamos a conversar en el próximo bloque de Empresarios de Acá, así que te invito a que te quedes, no te vayas, por favor, si te viniste hasta acá no te vas ahí. Me imagino. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. Continuamos en Empresarios de Acá y estamos en diálogo con Luisa Verastegui, que es director de Mari, y además es un amigo, así que es un gusto tenerte aquí. Y dejamos una pregunta planteada en el bloque anterior. Yo más o menos quiero saber si tienes alguna apreciación, alguna lectura de cómo se gestionan los negocios en el interior y en la capital, en el aspecto que tú quieras marcar una diferencia o una similitud, ¿no? Marcados una interesante y no menor en lo que es quizás el acercamiento al personal, ¿no? Sin duda que sí. Un clima de negocios que, en el caso del sector agropecuario, que es el nuestro, cambió desde la crisis del 2002, cuando, o sea, hasta ahí el productor, lo que nosotros veíamos en el caso nuestro, y producía, pero no lo miraba tan al campo desde el nivel empresarial. Con la migración después de la crisis del 2002, que mucha gente de Montevideo vio una oportunidad de inversión en campos desvalorizados en ese momento por las tosas y lo demás, fue cambiando en parte, en el caso nuestro, ese público, esos clientes que querían una máquina. Bueno, y esa persona que iba de Montevideo, que veía el campo, no de repente por tradición, porque no era afín, lo veía como una empresa. Y eso con el tiempo, a medida que los costos se fueron elevando en el campo, ya el productor tuvo que ser empresario, tuvo que mirar de otra manera, tuvo que producir más eficientemente. Y bueno, muchas veces esa gente nueva que se incorporó al sector, más hubo una corriente migratoria de productores argentinos por coyunturas políticas en el vecino país que vinieron a Uruguay, y eso también creo que ayudó a que el sector agropecuario fuera teniendo más un perfil más empresarial que te diría que hace 30 años atrás, y hoy en día
que sea más complejo quizás la parte de negociación cuando un productor te va a adquirir una máquina o lo demás. Más allá que dentro de lo que vemos un ambiente de negociación más favorable en el interior que quizás lo que puedan tener las empresas acá en Montevideo por diferentes aspectos, quizás porque en el interior muchas veces conocemos más al productor, nos criamos en el campo y eso te hace que quizás puedas tener al momento de entablar una negociación, al momento de entablar una conversación con un futuro cliente, tener alguna ventaja o alguna con respecto al empresario de Montevideo. Qué interesante lo que tú nos das como panorama, ¿no? Porque allí no menor es lo que tú mencionabas también de la importancia del equipo, ¿no? De las personas que están trabajando contigo y conformando la empresa, en definitiva, ¿no? Y allí uno de los aspectos que preocupan a los empresarios industriales es encontrar personal calificado o técnico calificado, y allí entiendes que estamos formando profesionales, técnicos, personas para lo que es trabajar en una industria moderna. Creo que sí. Creo que se está en el camino de ir formando, pero, o sea, en parte vuelvo a lo mismo, los empresarios creo que tenemos que llevar principalmente la bandera en ese aspecto. Te voy a hablar del caso puntual nuestro de Mari. Nosotros viajamos a Europa todos los años, a Alemania, para traer innovaciones, y bueno, ya en la Expo pasada llevamos a uno del personal también que lo acompañara, a Gustavo, a Marrero, el gerente, para ir viendo qué es lo que se viene en el mundo y después, por supuesto, con el equipo aterrizarlo a lo que es la realidad de Uruguay y de la región. Y ahí cumple un rol importantísimo el equipo, en el cual nosotros hacemos cursos de capacitación en diferentes épocas del año. Y como te decía, el estar en el interior, en que la mayoría tengan una relación, ya sea ellos o por los papás o por los abuelos, por los tíos con el campo, te hace que hables con el cliente en un idioma diferente o en el mismo idioma que el cliente quiere que se le hable, quiero decir, diferente a lo que quizás pueda hablar un empresario de Montevideo, que no es por ignorancia, sino porque desconoce muchas veces la realidad del campo, y eso te lleva a lo fundamental, a ir un paso delante de qué es lo que necesita el productor, y acá es donde viene lo fundamental. En un mundo globalizado, Tatiana, tenemos que tener claro los empresarios que cada vez tenemos que estar innovando constantemente. La innovación es lo que nos lleva a posicionarse en el mercado de una manera de punta. Yo siempre lo decía que una empresa que no está dispuesta a innovar está destinada al fracaso, y cada vez más, porque cada vez las innovaciones tienen que ser más rápidas y tenemos que tener la capacidad para plasmar esa inquietud del productor lo más rápido posible, porque si nosotros en incorporar una innovación, en diagramarla, demoramos mucho tiempo, con la vorágine que tiene el mundo hoy en día, cuando terminas de hacer la innovación y ya quizás es algo que te lo hizo un competidor en el exterior y ya quedaste fuera del mercado. Ahora, innovación no es solo tecnología. ¿Qué más? Innovación es una palabra muy amplia, no es solo tecnología. Innovar es, como te decía, estar al tanto del productor, qué es lo que necesita, qué es lo que precisa el mercado. Un ejemplo, hoy en la raza ganadera no es solo innovar en genética para tener de repente la vaca o el novillo que sea más lindo, más grande, sino a qué apunta el mercado, qué cortes de carne son los que los frigoríficos van a poder comercializar a un mejor precio. Entonces innovar abarca un montón de cosas. Innovar es desde cuando vas a tomar a un personal nuevo, en ver diferentes aristas del tema y ver si puede estar realmente en sintonía con la filosofía de la empresa. La innovación no solo pasa por tecnología.
Allí, Luis, preguntarte, bueno, interesantísimos todos los conceptos y análisis que tú nos brindas, porque a partir de la experiencia propia puedes darnos mucho conocimiento. Te comento, y para ir finalizando, ¿no? Recientemente, hace algunos días, se dio el dato del año pasado de la que exportamos maquinaria agrícola, valor global, 1.2 millones de dólares, superando el máximo histórico que se había logrado en el año 2011, marcando un incremento del 34% en la comparación interanual entre el 2024 y el 2023. Allí, Mari, ¿qué partido está jugando? Bueno, Mari está jugando un partido que para nosotros es muy importante, porque en un mercado pequeño como Uruguay, y cuando tenés más de 50 familias a cargo, no podés quedarte solo con el mercado local. Ahí que pusimos un pie primero en Paraguay, después Ecuador, Panamá, Brasil en algunas cosas puntuales y Argentina últimamente. Y eso es fundamental. Y yo creo que tenemos una gran ventaja para salir a competir en el exterior, teniendo en claro que en cantidad no podemos, porque somos una industria pequeña, pero sí con el servicio postventa y con la calidad podemos ser competitivos. Y algo fundamental, y quizás uno de los secretos de Mari, de tener estructuras de mando livianas, o sea, no tener burocracia en el mando de una empresa. Hoy por hoy, con un mundo cada vez más dinámico, el productor lo que quiere es o que le diga sí rápido, o muchas veces una respuesta inteligente puede ser no, pero tiene que ser rápido. Y cuando tenemos empresas, como en el caso de Mari, bueno, la mayoría de las empresas en Uruguay, que somos pequeñas, yo creo que es fundamental tener estructuras de mando que sean lo más livianas posible. Y en el caso de nosotros, los que tenemos la suerte de estar al mando de un equipo, bueno, de darle las facultades a los mandos medios para que puedan resolver cosas rápidas. El mundo precisa eso. Tú querés algo y querés que te digan sí o que te digan no, pero que te lo digan rápido, porque si te dicen no, vas a buscar una alternativa nueva. Creo que en Uruguay tenemos esa particularidad y que tenemos que aprovecharla. Está en nosotros en ponernos la celeste. Bien, falta que sean un poco más livianas las estructuras, digamos. Sin dudas que sí, porque si vos me vas a pedir algo, yo voy a pasar por 3 o 4 puestos de mando y no te lo voy a resolver, vos terminás perdiendo ese incentivo de compra y lo vas a buscar en otro lugar, sin lugar a duda. Y yo lo que veo que muchas veces quizás alguna empresa abusa un poquito de esa burocracia y es ahí donde después se pierden lugares en el mercado que después que lo perdés es muy difícil conquistarlo. Clarísimo, como siempre, Luis Averastegui, que es director de Mari. Muchas gracias por haber venido. Me trajo unos regalitos espectaculares de Mari que los vamos a saber lucir, por supuesto con mucho orgullo. Y bueno, te espero en otra oportunidad, por supuesto. Siempre, Luis, es muy grato conversar con él de temas vinculados a negocios, actualidad y demás. Así que gracias por estar aquí, gracias por la amistad y nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a ti, a todo el equipo, y sin lugar a dudas es un placer y un honor para nosotros estar en este programa que sin lugar a dudas es la voz de los empresarios. Bueno, muchas gracias por estar. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy hablamos de varios temas, pero entre ellos quiero destacar uno puntualmente que viene formando parte de la agenda empresarial y con varios argumentos, por supuesto, que es la productividad. La posibilidad de incluirla en las negociaciones salariales, la posibilidad de que se mida de una manera uniforme, cómo la miden las empresas que ya aplican algunos beneficios a partir del incremento de productividad. Bueno, algunos de estos temas fueron los que hablamos en el programa de hoy. Una de las conclusiones allí es que seguramente no sea posible aplicar como en marco general hacer acuerdos salariales con el concepto de productividad en general, sino que se pueden dar por empresa o por algún tipo de sector. De este tema, entre otros, conversamos en Empresarios de Acá de Hoy. Y yo, como siempre, los espero el próximo viernes con el programa Estreno a las 21 horas
por la pantalla de NSTV y también en YouTube. Como siempre, con los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.